Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Vamos a hablar hoy de un tema que ha aparecido de forma frecuente en este programa y además le seguiremos prestando la atención que se merece, porque no es broma, no en vano, en la región de Murcia hay cerca de 17.000 personas que padecen la enfermedad de EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 17.000 personas, de las cuales la mayoría, la inmensa mayoría, unas 13.000 aproximadamente, son hombres mayores de 40 años. Es una enfermedad que está directamente relacionada con el consumo de tabaco. Es una enfermedad, en todo caso, que nos corrija si nos equivocamos ahora nuestro invitado, que no tiene curación, pero su detección a tiempo y su tratamiento puede frenar notablemente la progresión. Bueno, hoy hablamos de EPOC, digamos, como es lógico también de tabaquismo, ¿no? Y lo hacemos con nuestros invitados habituales, el doctor Juan de Dios González. Buenas noches, Juan de Dios. El doctor Juan Enrique Pereñíguez. Buenas noches, Juan Enrique. Buenas noches, Pepe. Ambos médicos de familia y están hoy contentos porque están celebrando su día. El día en el que se graba este programa, el 12 de abril, es el día de la atención primaria. Seguramente lo comentaremos también ahora en un espacio en el que nos hemos dedicado desde que comenzó hace ya 4 o 5 años a realzar la importancia que tiene la atención primaria en el sistema público de salud en la región de Murcia y en España en su conjunto. Bueno, y hoy también tenemos como invitado al doctor José Antonio Ros, que es neumólogo y es el presidente de la Sociedad Murciana de Patología del Aparato Respiratorio. Doctor Ros, buenas noches. Hola, buenas noches. En primavera, ¿es primavera una época conflictiva para las enfermedades del aparato respiratorio, EPOC, asma, o no lo es tanto? Hombre, más bien asma, ¿no? Que sería un poquito que El tiene asma. una exacerbación más en esta época del año. EPOC, cuando nos referimos a EPOC, principalmente a lo mejor nos viene más a la cabeza lo que ocurre cuando llega el invierno, cuando llega la gripe, ¿no? Realmente son pacientes que se exacerban mucho más en esa época, más en invierno. Hay gente que popularmente le llama o identifica la EPOC con la tos del tabaco. Sí, tengo la tos de esta. ¿La EPOC es eso o es algo más? Vamos a ver, y lo has dicho muy bien al principio, ¿no? Ahí el problema que tenemos con la EPOC es una enfermedad que es muy prevalente, pero es de diagnóstico tardío, ¿no? El hecho de fumar y tener sintomatología respiratoria y tener tos puede ser el inicio de que la enfermedad empieza a dar su cara, ¿no? Y realmente es ahí donde tenemos que actuar, porque realmente actuando de forma muy precoz, es verdad que no tiene curación, pero haciendo las cosas en el momento justo podemos obviamente ser mucho más, digamos, el tratamiento puede ser mucho más importante y puede hacer mejor efecto en el paciente, sobre todo si deja de fumar, que sería un poco lo que hay que hacer, ¿no? En este tipo de pacientes. Muy bien, yo en este programa hago la introducción y el resto del tiempo lo llevan el doctor Pereñíguez y el doctor González, así que ¿quién rompe el fuego en el programa de hoy? Muy bien, pues el doctor Ros ha sido un hallazgo, nuestro querido presidente de la Sociedad de Neumología, sanjuanero él, y casado con una cartagenera, o por lo menos con una asturiana que vive en Cartagena contigo, ¿no? Sí, sí. Ahí estamos, es que esto es importante saberlo, la referencia. Muy bien. Bueno, pues Pepe ha dado una cifra que son 17.000. La enfermedad respiratoria en general se habla de aproximadamente un 8, un 9% de la población. Globalmente un 1%, por encima de los 40 años un 10% de la población española y por encima de los 55 o los 60 probablemente aumente. Eso es. La cosa es que hay mucho sin diagnosticar. Eso es. Quería llegar ahí, ¿no? Hay mucha gente sin diagnosticar de una enfermedad que, como tú dices, es frecuente, Sí, relativamente frecuente. Luego tenemos una cosa que grandilocuentemente le llamamos enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, lo que toda la vida se ha conocido como la bronquitis crónica del fumador, del fumador o sin fumador, la bronquitis crónica, ¿no? Y a mí me gustaría que, luego entraremos, si te parece, o como tú lo quieras hacer, la diferencia entre EPOC y asma, entre bronquitis crónica y asma, pero al fin y al cabo, esto de la enfermedad pulmonar, esto del EPOC, es una cuestión clínica, se diagnostica con los síntomas del paciente, hay que hacer alguna cosa más, la vecina tiene influencia en el diagnóstico de estas enfermedades. Vamos a ver, como has dicho, EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Tenemos que hablar de obstrucción y tenemos que hablar de la existencia de una obstrucción de la vía aérea que es crónica, ¿no? Que no es completamente reversible. El asma, en sus fases iniciales, si no está muy avanzado, tiene capacidades de que la espirometría, que es la técnica que utilizamos para el diagnóstico, que nos diría si hay una obstrucción, es reversible, conseguimos normalizar la función pulmonar. En el EPOC no, en el EPOC lo que se puede es una obstrucción que es crónica, que a pesar que demos tratamiento inhalado, la obstrucción no la vamos a mejorar. Vamos a mejorar la sintomatología, pero lo que es el grado de la obstrucción y por lo tanto la afectación bronquial no la vamos a mejorar. O sea, cuando me dices de obstrucción es que un tubo por el que tiene que pasar el aire, ese tubo se va cerrando. Se va cerrando. Se va cerrando. Sin embargo, en el asma nos da juego todavía a que
Si no hay un remodelado, que se llama, si no tiene mucho tiempo de evolución, realmente un asmático con tratamiento podríamos conseguir, digamos, ¿Y los síntomas de la bronquitis crónica cuáles son? Vamos a ver. ¿Tiene síntomas? Sí, y digamos que realmente la disnea es la más importante. ¿Eso qué es la disnea? La disnea es la fatiga, cuando fatiga. yo camino me fatigo. Sí. Pero realmente cuando hacen revisión de pacientes la tos también es importante, y la tos sí es un factor importante porque suele preceder a la aparición de la fatiga. Realmente alguien que fume y que tosa, por ejemplo, por las mañanas, expectore, que también es otro síntoma muy frecuente, y que tenga tos, asumir, ¿no? Yo fumo y tengo tos. Es decir, eso puede hacer pensar que el paciente ya empieza a desarrollar una enfermedad, porque al final es una enfermedad inflamatoria. Es decir, y como hemos dicho, la causa principal es el tabaco. Al final es frente a gases, frente a partículas nocivas, el pulmón responde con un proceso inflamatorio. Es decir, se va inflamando y la sintomatología inicial probablemente sea la tos. Es decir, hay algo en mi bronquio que se está quejando. Es decir, y realmente ahí sería el momento ideal para empezar a tomar medidas. Al fin y al cabo, la tos y la producción de moco serían elementos inicialmente defensivos para limpiar esos bronquios del humo o de la contaminación medioambiental o lo que sea. Luego, según los criterios de las sociedades que tú defiendes, pues ya tenemos que son pacientes a partir de los 40, 45 años, que empiezan a tener una tos persistente y una expectoración, empiezan a arrojar durante un tiempo determinado, porque yo recuerdo en mi época que se hablaba de 3 meses. Hombre, la definición de la bronquitis crónica es un diagnóstico clínico. Un clásico, ¿no? Que expectoren durante 3 meses, durante más de 2 años, aproximadamente. Pero bueno, la tos, el hecho de presentar tos y fumar debe hacernos pensar, sobre todo por encima de 35 o 40 años, si ya empieza a haber esos síntomas, habría que acudir al médico y plantear la posibilidad de hacer una espirometría. Antes me habías comentado cómo se diagnosticaba. El diagnóstico es espirométrico, que es una prueba. ¿Espirometría qué es eso? Es una prueba de soplar, en la cual realmente vamos a ver cómo está la capacidad del pulmón y nos va a definir si hay una obstrucción o no hay una obstrucción. Hay una serie de parámetros que nosotros evaluamos y en función de esos parámetros nos dice, pues existe una obstrucción o no existe una obstrucción. Muy bien. Y en este caso sería una obstrucción fija, porque incluso al darle el inhalador no mejoraría, no se normalizaría del todo. O sea que luego tenemos ya unos síntomas, digamos, clínicos, que tú has abordado muy bien, y luego un diagnóstico, digamos, más numérico, más valorando la capacidad pulmonar que tienen estos pacientes con una determinada máquina que se llama una espirometría, que además cuesta trabajo. Yo no sé si alguna vez había hecho una espirometría, porque claro, uno llega muy confiado a la prueba. Sí, soplar, voy a soplar. Voy a soplar, claro, pero cuando le meten el tubo, ¿cómo soplo yo aquí? Luego, muy bien, pues adelante, Juan. Yo tengo una duda. Has dicho que había unos 17.000 afectados en la región de Murcia. Y has dicho que había un 10% o se calcula que hay una prevalencia que hay un 10%. Entonces, 17.000 afectados en Murcia, ¿esos son muchos, son pocos? ¿O esos son los que se supone que estarían todos si se diagnosticaran todos? Vamos a ver, lo último que leía yo así hablando globalmente, hablaban de que puede haber unos 350 millones en el mundo, ¿no? Pero por el infradiagnóstico probablemente sean 600 millones, es decir, que realmente haya muchísimo más diagnóstico del que se cree. En España se habla de un infradiagnóstico del 70%. Eso hablaba a nivel nacional, más de 1 millón de españoles que no están diagnosticados. No, estamos hablando de que hay un 70%, podríamos estar hablando que nos faltan, hay 10.000 personas por diagnosticar de POD en la región de Murcia. Que estamos hablando de 27.000, 30.000 personas afectadas, que eso ya es un número bastante considerable, ¿no? Sobre todo cuando tenemos en cuenta que el EPOC es la tercera causa de la muerte y una de las principales causas de, bueno, la gravedad de una enfermedad se mide entre su tanto por ciento de mortalidad y se mide también por los años perdidos de vida, y el EPOC es una de las enfermedades que más años te provoca que pierdas potenciales, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de una cosa bastante seria, que supone un gran desembolso para el sistema sanitario en dinero, porque eso supone mucho ingresos en los hospitales, etcétera. Bueno, pues habrá que hacer hincapié en el diagnóstico o decirle a los telespectadores que si usted tiene más de 40 años, fuma y tose, pues habrá que ir al médico de atención primaria que le haga una espirometría. Eso es muy importante lo que acabas de decir. Y yo creo que si él lo corrobora, lo vamos a poner en marcha. Es decir, ahora había hecho un plan de diagnóstico precoz, de bronquitis crónica, etcétera, y en este programa lo que estamos interesados es fundamentalmente en la pata preventiva, ¿no? Luego ya tenemos 2 instrumentos de pata preventiva. Uno, la deshabituación tabáquica, ¿no? Y otra, lo que tú dices. ¿Tú estarías de acuerdo con lo que dice Juan, de mayores de 40 años que fuman, hay que sistemáticamente hacerle una espirometría?
Vamos a ver, el diagnóstico es espirométrico. Parece ser que es más rentable la captura de casos, paciente que presente sintomatología respiratoria. Si fumo, tengo más de 40 años y tengo sintomatología respiratoria o he tenido sintomatología respiratoria, sí hay que hacer una espirometría. Tos. Haya tenido en algún momento una infección respiratoria por la cual hayan tenido que dar inhaladores, hayan tenido que tomar corticoides, antibióticos. Los británicos han hecho una revisión ahora de casi 40.000 casos y se han dado cuenta de que en los 5 años previos al diagnóstico, todos los pacientes que hacían diagnóstica de POC habían acudido alguna vez por clínica respiratoria, ¿no? Y realmente es ahí, es decir, si fumo y digamos, tengo un tiempo acumulado de tabaco que nosotros consideramos significativo, pero suficiente como para que tener clínica respiratoria, habría que hacer una espirometría. Pero entonces, si es tan fácil de diagnosticar y lo tenemos tan claro, ¿por qué no se diagnostica? Es decir, la espirometría se supone que está en todos los centros de salud, no está en todos los centros de salud. Las espirometrías que se hacen es que no se hacen bien y le hacemos una espirometría y dice, pues... Como que en el hospital trabaja un poco, ¿no? No, vamos a ver, la espirometría es una técnica que hay que aprender, ¿no? Y necesita un aprendizaje. Y realmente sí es verdad que hay muchos centros de salud dotados de espirómetro, pero la formación para realmente hacer una espirometría que sea creíble necesita un tiempo y necesita hacer un número de espirometrías semanales, ¿no? No hacer una espirometría de vez en cuando para que realmente la técnica valga. El aparato además hay que calibrarlo, hay que tener en cuenta que emitimos gases, siguen leyes generales de los gases, hay que calibrar el aparato, que realmente lo que estemos midiendo sea real, ¿no? Entonces, es uno de los grandes problemas que hay. Pero un problema también importante es que la gente no se siente enferma. Y ese es realmente también un problema, ¿no? Hay un problema también de concienciación aparte de la sociedad, ¿no? De realmente, bueno, toso porque fumo, ¿no? Pero realmente hay que empezar a plantear eso, que realmente si toso y fumo, probablemente pueda tener una enfermedad y tengo que acudir al médico. Sí, pero a eso me refería, que decimos que la espirometría y todos tenemos espirometría, pero a lo mejor resulta que en el centro de salud el que se encarga de hacer la espirometría hace una espirometría una vez al mes. Sí, no, esa persona ni está adiestrada para eso. La espirometría que nosotros que vemos, bueno, pues sabemos que no es nada fácil. Incluso el que se haya hecho una revisión en su empresa, le han hecho una espirometría y empieza el enfermero, sopla, aguanta, que no es nada fácil. Entonces, que ahí tenemos un grave problema, ¿no? Sí. Porque claro, tú no le puedes poner, tú puedes hacer un diagnóstico de sospecha y dices, pues probablemente tenga un EPOC, pero no le puedes poner un tratamiento si realmente ha hecho una espirometría. ¿Cómo podríamos solucionar? ¿O cómo tendría que solucionar el sistema? Vamos, el sistema... Porque parece la prueba principal. En ese caso y concretamente en esta región sí hemos tenido... ¿Y hay alternativa a la espirometría? Hombre, hay posibilidad de diagnósticos que pueden ser de presunción, pero realmente el diagnóstico es espirométrico. Si no tenemos una espirometría hecha y con datos de obstrucción tras una broncodilatación, para objetivar que realmente no hay una reversibilidad de la obstrucción, no teníamos un diagnóstico de POC, porque el diagnóstico de POC indica obstrucción, ¿no? Y eso hay que medirlo, ¿no? Es como medir, tiene la tensión alta porque duele la cabeza, ¿no? Realmente, o medimos la tensión o no sabemos si tiene la tensión alta. En ese caso es importante. Sí es verdad que bueno, a nivel de lo que sería la región de Murcia y concretamente incluso con las sociedades de primaria hemos hecho un proyecto, ¿no? Con la consejería, el PAI de POC, ¿no? Que sería en el cual uno de los objetivos que tiene es que primaria tenga la posibilidad y el acceso a una espirometría de calidad. Y eso es lo que estamos ahora viendo, porque realmente cada área de salud va a tener que valorar la posibilidad de cómo lo va a hacer, porque realmente es la herramienta más importante, ¿no? Si no diagnosticamos, no tenemos pacientes y realmente lo importante es diagnosticar y cuanto antes mejor, ¿no? Y eso es lo que... sobre todo porque con los tratamientos que hay hoy en día, probablemente, bueno, no se va a curar, pero que sí va a poder hacer una vida casi perfectamente normal, ¿no? Y eso ha ayudado... Yo creo que mucha culpa, entre comillas lo de culpa, porque es que ya, en fin, esto está llegando ya casi al tope. Es decir, la capacidad de avanzar en más historias ya, los médicos de atención primaria estamos llegando casi al límite ya. Hombre, yo creo que falta o ha faltado, pues, por ejemplo, ese programa que llegue a todos los profesionales. Se han juntado gente experta en esta historia, tanto neumólogos como médicos de primaria, pero yo creo que hace falta información y hace falta formación. Información y formación son... Y decisión política. Bueno, en fin, claro. Entonces, no nos metamos en política, que no está el horno para bollos, no. Quiero decir, todo este tipo de actividades, todo este tipo de programas, este conjunto de acciones comunes de los distintos profesionales sanitarios, o son los profesionales los que lo asumen y lo llevan adelante, por más política que haya y por más programas que haya. Y lo mismo que el profesional sanitario asume perfectamente todos los temas del riesgo cardiovascular, todos los problemas del aparato locomotor, un montón de patologías que hemos asumido en nuestra cartera de servicios, el EPOC
porque siempre hemos tenido la disfunción de la espirometría, o porque las relaciones con el hospital no han sido especialmente, no digo yo malas, ni muchísimo menos, positivas, activas, dinámicas, porque las cosas se han hecho como se han hecho, hemos llegado a un programa. Sabemos que tenemos una bolsa de casi 70.000 murcianos por diagnosticar. Como el profesional, como las instituciones no mimen a sus profesionales para que también en el tema del EPOC sean capaces de hacer los diagnósticos, ir a buscar a los pacientes, sobre todo en los temas de prevención, estaremos igual, el año que viene lo volveremos a invitar y hablaremos de la bolsa de 70.000. Entonces, se sabe perfectamente lo que hay que hacer, institucionalizar el tema de la espirometría, aumentar la formación de los médicos de atención primaria en el EPOC, y una vez que esas dos patas están hechas, esto a mi juicio, es ir a buscar a la gente, hacer prevención buscándolo. Y hemos dado, él ha dado, cuáles son los pasos. Y los pasos son fumadores con TOC y más de 40 años, hay que hacerle una espirometría. Así de sencillo y así de difícil. Pero hay que meterse en la cabeza y hay que meter en la cabeza del profesional que esos son temas muy importantes. Y el EPOC no es una patología que agrade en general a los médicos de atención primaria, no lo sé, no sé por qué. No, porque tiene una evolución y tiene unas complicaciones, unas comorbilidades y unas complicaciones importantes. Es que el EPOC no solamente es el que luego al final no pueda respirar, tiene cuadros de insuficiencia cardíaca que están originadas muchas veces por la difusión que produce el EPOC. Tiene que también se acompañan también de cardiopatía isquémica, que son enfermos luego muy pluripatológicos y muy complicados, que luego llegan los veranos y son los que se ponen malitos, que colapsan los hospitales y las puertas de urgencia, que es una cosa bastante seria. No, pero sin embargo, con lo que tú dices de formación del profesional y demás, hace unos años en el proyecto Brisa intentó hacer eso y lo único que consiguió fue que hubiera espirómetros en todos los centros de salud. Sin embargo, esos espirómetros en muchos sitios pues están aparcados, en algunos no se han abierto ni la caja, y eso ha sido el problema, básicamente. Bueno, nosotros con esto que hemos comentado, de la espirometría y la accesibilidad de la espirometría primaria, estamos esperanzados, porque realmente ahí da la sensación de que es una manera de que primaria tenga un acceso a una espirometría de calidad, y una vez que se tenga acceso a esa espirometría, realmente el escollo inicial, que era la espirometría, la técnica, ¿no?, la diagnóstica, pensamos que va a estar en contacto y primaria va a tener acceso a ella. Luego es verdad que la otra cosa que comentaba era que realmente muchos pacientes no se sienten enfermos y probablemente van a acudir por otros temas, es decir, no van a acudir al médico de familia a lo mejor porque tosen. Y eso es realmente a veces lo difícil, ¿no? Te pueden acudir por otros motivos, y entonces sí también indagar en el paciente el hecho de fumar, preguntar si fumar o no fumar, y indagar si tienen clínica respiratoria y hacerle espirometría, porque realmente es el momento. Eso o sea, realmente los diagnósticos muchas veces se hacen tardíos, y seguimos diagnosticando pacientes en situación muy grave porque digamos que también lo que hablamos de la fatiga, ¿vale? Es un síntoma ya que indica que hay algo grave, pero la gente adapta esa fatiga a que, bueno, tengo más edad, hago menos ejercicio porque ya tengo 50 años, y van adaptando un poquito su vida a sus condiciones, pero realmente hay mucha enfermedad que no sale. Y luego, obviamente, una vez que se diagnostique, hay que ofertar la posibilidad de la deshabituación tabáquica, porque realmente es lo que va a hacer que la enfermedad no evolucione. Si estamos diagnosticados, ponemos tratamiento que van a mejorar la sintomatología, realmente de la mano va la causa. Si la causa es principalmente el humo de tabaco, hay que ofertar en cierta manera la deshabituación tabáquica. Sí, ¿no? Aquí que estamos siempre machacando y haciendo hincapié en la promoción y en la prevención de la hipertensión, la diabetes, el colesterol, la obesidad, en todas las tablas de riesgo cardiovascular, etcétera, el factor que más baja el riesgo cardiovascular es el abandono del tabaco, con lo cual, bueno, pues otra medida más, otro apoyo más para decir, tiene que usted dejar de fumar. Doctor Royo, aparte del tabaco, ¿alguna otra circunstancia, alguna otra sustancia, alguna otra cuestión de estas de los coches, del CO2, el coche eléctrico, las empresas que tienen fugas de Dios sabe qué? La contaminación es un factor. Al final el pulmón hay que verlo como es, un filtro que está en contacto con el ambiente, ¿no? Cuanto mejor tengamos el ambiente en el que vivimos, la salud de nuestro pulmón va a ser mejor. Hay un porcentaje no desdeñable de pacientes que en alguna serie llegan por encima del 20%, dicen que son EPOC que no han fumado. Bueno, sobre todo se le da mucha importancia, y menos en nuestra zona de influencia, que es la combustión de biomasa, ¿no? Sobre todo en el sudeste asiático y en África, el hecho de las cocinas de leña con mala ventilación es un factor que está produciendo mucha EPOC, ¿no? Al final es otro tipo de humo que estamos en contacto con él
y puede provocarlo. Hombre, la combustión de los coches también puede ayudar incluso a desencadenar alguna exacerbación. Un sumatorio de sumatorio de todo, pero en el ámbito en el que nos movemos principalmente es raro encontrar gente que no haya fumado, ¿no? ¿Y Murcia y Cartagena son ciudades especialmente contaminadas? Vamos a ver, es decir, hay focos como en todas las áreas, pero bueno, en general no encontramos que haya vamos a ver nubes como en Madrid que tienen que parar el tráfico y tienen... No, esperamos que no, porque pero Cartagena era campeona del mundo, ¿no? En este momento no, pero ha habido episodios muy serios de contaminación. Sí, cuando funcionaba el Repsol a Tutiplén, hubo momentos en que subían los niveles de azufre en el ambiente y a la gente le recomendaban que no salían de sus casas, ¿no? Yo creo que en Murcia ya el único foco que hay es Alcantarilla, Jabalí Viejo, es el más problemático, y Sangonera la seca. Y una pregunta, en Cartagena ahí todo el tema de la... De la General Electric... Sí. No, de la General no, estoy pensando más en el puerto Escombrera. Escombreras. Yo no tengo datos ahora, pero yo creo que se ha disminuido bastante. Se han aplicado muchas medidas anticontaminantes, pero claro, es una ciudad industrial que todavía presenta índices de contaminación elevados, pero no en cualquier caso como lo fue, por ejemplo, pues a finales de los 80, principios de los 90, que es cuando se registraron las mayores puntas. Hoy os voy a contar una anécdota y me tienes que dar la solución, por favor. Si es una anécdota, no es un problema. Eso puede ser un problema. Ahora verás por qué. Tú ya sabes la importancia que yo doy al vecindario a la hora del diagnóstico y muchas veces el tratamiento de las enfermedades. Una buena vecina que diagnostica y que pone tratamiento llega a ser decisiva a la salud de los pacientes. Bueno, pues hoy ha entrado una señora y también con un problema respiratorio, pues la hemos ocultado, hemos visto tal, efectivamente. Tenía una pequeña reacción espástica pulmonar, tenía sus pitos, muy bien, nada. Y cuando hemos terminado de explorarla y vamos a pedirle alguna prueba complementaria, la mujer ha solicitado vehementemente un pulsisómetro, que le hiciéramos una pulsimetría de esa. ¿Eso qué es? Eso es bueno, eso lo indicaba la vecina, O sea... Hombre, es una manera de valorar de forma indirecta cómo está el oxígeno. ¿Eso qué? Lo digo porque cada vez el pueblo soberano lo oye más. El dedito nosotros lo usamos y es habitual que incluso ya hay pulsosímetros de bolsillo, ¿no? Y es fácil que el médico que pasa planta o el médico que está en consulta, pues a todo paciente que entra le valore. ¿Sí? Es una manera también de ver si esa fatiga que cuenta, pues tiene una repercusión también en la bajada del oxígeno. Es una forma indirecta Usted me está diciendo, o tú me estás diciendo que tú metes un dedito en una máquina y en menos de 10 segundos sabemos si el oxígeno que tiene por la sangre es poco, mucho o regular. Sí, nos da una aproximación bastante exacta de cómo puede estar el oxígeno. Lo que pasa es que ver cómo tienen las uñas, si las tienen artrósicas, si las tienen pintadas, etcétera. Que muchas veces da bajo y los resultados que no bajo es porque tienen la uña pintada. No es comparable porque cada cosa mide, una cosa es el nivel de sangre y otra cosa es el nivel de obstrucción. Quiero decir que las dos cosas son complementarias, la espirometría y el pulsi. No tiene nada que ver y hay gente que a veces pide, digo, yo tengo mucha fatiga y quiero oxígeno, ¿no? Y no tiene que ver una cosa con la otra. Es decir, realmente, eso nos pasa mucho, nosotros tenemos una consulta específica de valoración de pacientes que tienen insuficiencia respiratoria en el cual llevan oxígeno. Y realmente una cosa es que yo tenga el oxígeno bajo, es decir, porque mi pulmón esté dañado por el problema que sea, que no es capaz de coger el suficiente oxígeno, y otra cosa es que yo tenga fatiga, y en este caso la fatiga de la EPOC es por la obstrucción, ¿no? Y el oxígeno es tan normal, es decir, realmente lo que hay que mejorar es el tratamiento de base que tiene el paciente para mejorar esa obstrucción y mejorar la fatiga. No sería un problema de dar oxígeno, ¿no? Si mi pulmón es capaz de captar el oxígeno suficiente, por mucho oxígeno que le pongamos no vamos a hacer absolutamente nada más. Lo que hay que mejorar son los tratamientos. Y muchos de estos problemas son eso, es decir, realmente tienen disnea, tienen fatiga porque tienen un problema obstructivo. Y muchas veces pues no toman bien el tratamiento y no mejoran bien. Y no mejoran de la disnea no por necesitar oxígeno, más bien porque el tratamiento no le está yendo bien o no lo toma. Bueno, vamos a hacer una pausa, que hacemos siempre a la mitad un poquito más del programa, y enseguida seguimos hablando de EPOC con los doctores Pereñíguez, González y el doctor Ros también. Seguimos enseguida en Encantados de Cuidarte.
Para los que se hayan incorporado tarde a este programa, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es el tema que estamos tratando esta semana en Encantados de Cuidarte con nuestros colaboradores de cada semana, los doctores Pereñíguez y González, y hoy también con nosotros el doctor José Antonio Ros, que además de neumólogo, ya hemos dicho antes que es presidente de la Sociedad Murciana de Patología del Aparato Respiratorio, una sociedad que colaboró, doctor, con la Consejería de Sanidad, si no me equivoco, a principios de este año, en la elaboración, en la redacción de una guía, de una serie de recomendaciones dirigidas sobre todo a los pacientes, supongo, ¿no? O a los profesionales. A los profesionales, perdón. Es una forma de intentar unificar la pauta de actuación a los distintos niveles asistenciales, ¿no? Primaria con especializada, hospitalaria y viceversa, un poquito de cómo debería de gestionarse el paso de paciente o la valoración desde los médicos de atención primaria y qué hacer para pasar o derivar el paciente a neumología y viceversa. Muy bien, ¿por dónde seguimos? Creo que el doctor Pereñíguez tenía Sí, yo quería hacer una anécdota, consideración. La consideración más importante, creo que focalizamos el diagnóstico preventivo, que es lo que nos preocupa fundamentalmente, la enfermedad pulmonar, en el tabaco. Entonces yo quería hacer un par de consideraciones a nuestro interlocutor y dar también algún nombre, ¿no? Es decir, el abandono del tabaco, del hábito tabáquico, y lo digo por propia experiencia, es muy duro, y necesita, es decir, una vez que tenemos claro que es donde tenemos que atacar al bicho es en el tabaco, deberíamos de tener una infraestructura lo suficientemente buena o con tiempo para poder abordar el tema de la deshabituación tabáquica. Las experiencias que tenemos en Murcia, estoy hablando del ayuntamiento, el doctor Domínguez, unos tratamientos impresionantes, una proximidad y una ayuda, y consigue en su serie incluso más del 30% a un año de deshabituación tabáquica, lo cual es muy importante. Hay alguna otra consideración que tengo que hacer en la risaca, pero realmente el abordaje del volumen de fumadores, que estamos hablando de un 35 o más por ciento de la población, eso son palabras mayores. Y otra vez, a mi juicio, caería la responsabilidad en este tipo de técnicas en el médico de atención primaria. Lo que, insisto, el volumen de sumatorios sobre la espalda del mismo profesional hace que muchas veces nos frustremos, nuestros diagnósticos no sean buenos y el abordaje que teníamos que hacer definitivamente del tabaco no fuera lo suficientemente competente. Como tú sabes, yo a estos programas vengo llorado, en fin, digo lo que hay que hacer, habrá que buscar fórmulas interesantes, no aparcar los problemas de salud pública. Y a mí me gustaría a nuestro invitado que corroborara lo que estoy diciendo y que hiciera una valoración desde el punto de vista de la Sociedad de Neumología de cómo va la ley del tabaco. ¿Nota usted o notas tú, Ros, que hay un cierto relajo? El personal ya fuma donde le da la gana. Murcia se ha convertido en un gran, donde pone invernadero, donde los fumadores entramos todos ahí. Hombre, la ley fue un gran avance, ¿no? El hecho de que, y vamos a poner la perspectiva de pacientes, ¿no? Tenemos pacientes con enfermedades pulmonares, pacientes jóvenes, que el problema que tenían era incluso que no podían ir a un bar, porque la gente fumaba, ¿no? Sí, el tener en cuenta que se ha limitado esa posibilidad, es decir, se tiene en cuenta la posibilidad de que haya pacientes, ¿no? que tengan enfermedades y que el humo de tabaco les pueda afectar, incluso del propio profesional que trabaja en una cafetería, que trabaja en un bar, y hemos tenido pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que no han fumado. Lo único que está en contacto en ambiente rico, con mucho humo, es decir, realmente la ley es importante, yo creo que ha sido un paso importante. Y hay gente que aprovecha la coyuntura de la ley para dejar de fumar, ¿no? También la ha facilitado en algunos aspectos. Comentábamos antes de lo que era el programa de asistencia integral de la EPOC, que hemos hecho con la consejería, y uno de los puntos que se valoraba era obviamente ese, es decir, y se pone en relieve de cosas, en principio va a ser es un programa, es un documento vivo que en el tiempo debe de mejorar y evolucionar. Y el tabaco es una de las perspectivas importantes que tenemos que tratar, porque realmente, lo has comentado, ¿no? El bicho es el tabaco, ¿no? Realmente. Y decirle a alguien que tiene una enfermedad importante y tiene una adicción importante al tabaco y no lo puede dejar, ¿no? Y hay que darle la posibilidad de que pueda asistir a una posibilidad de un programa de deshabituación tabáquica, porque realmente lo que va a hacer que la enfermedad no evolucione más. Y esa magnífica ley del tabaco, por lo que me estás diciendo, ¿has notado que haya menos bronquitis crónica o has notado que haya relajación? Porque yo lo que veo es relajación. Yo veo relajado al personal. No me atreveré yo a decir que algunos establecimientos incumplen la ley, que la incumplen, etcétera, etcétera. No, quiero decir que tenéis esa impresión, no tenéis esa impresión. Se ha sustituido todo por
por el invernadero en la que estamos convirtiendo, por ejemplo, Murcia, invernadero porque es que, claro, están muy bien las terrazas. Si un sitio como Murcia no tiene terraza para tomar el sol y la alegría y oler el azar, etcétera, etcétera, seríamos una ciudad muerta. Pero claro, eso es una cosa y otra cosa es con el origen inicial de que iban a ponerse zonas específicas en los establecimientos, en fin, de la hostelería para poder fumadores, etcétera, etcétera, pues la solución final fue sacamos fuera a la gente, hace buen ambiente y allí se puede fumar, ¿no? ¿O no? Bueno, no fuman en ambientes cerrados que realmente perjudican a la gente, hombre, pero realmente sí es verdad que hay gente que aprovecha y deja de fumar. También, cuanto haya menos o no EPOC en la sociedad, EPOC sigue habiendo, y lo llamativo del tabaco es que todavía hay gente muy joven que sigue enganchándose al tabaco, ¿no? Y realmente ahí hay algo de falta de información, y realmente la OMS lo dice, es la enfermedad prevenible que más mortalidad produce, y es el tabaco, no solo EPOC, cardiopatía isquémica y un montón de otros factores. Realmente es algo sobre lo que hay que educar y hay que tener en cuenta que en la medida de lo posible no iniciarse en el consumo de tabaco, se siguen iniciando a la gente joven y hombre, y dar la oportunidad a gente que tiene una enfermedad que pueda dejar de fumar. Sí, utilizar el embarazo, por ejemplo, por decir algo, para que el personal deje radicalmente de fumar. No es fumarme, me fumo uno solo, no, cero, porque además eso tiene repercusiones, como aquí nos dijo el ambientalista, clarísimas sobre el feto, lo mismo que el tema del alcohol. Estas cosas es o cero o todo. Es decir, para dejar de fumar, que es una cosa bastante difícil, sí, ¿vale? Sí. Necesitamos apoyo y necesitamos un empujón, ¿vale? Y ese empujón puede ser un ingreso hospitalario porque he tenido una infección respiratoria grave, o quedarme embarazada, o como un psicólogo decía, mi mujer fumaba y yo fumaba, y mi mujer tenía amigas que se estaban quedando embarazadas y decía, yo no sé si voy a ser capaz de dejar de fumar cuando esté embarazada. Dice, voy a dejar de fumar antes de quedarme embarazada. Un empujón, ¿no? Evidentemente. Es así, es lo más importante que tenemos que hacer, ¿no? Aplicar medidas para facilitar eso, ¿no? Hace unos años se empezaron a subvencionar los tratamientos en algún área de Murcia, vino la crisis y se paró. Pues a lo mejor no habrá que subvencionarlos, pero sí que habrá que hacer una infraestructura, lo que tú has dicho. Todo no puede ir al médico de familia, pero quizás sí tiene que ir casi todo a la atención primaria con las estructuras necesarias para facilitar yo creo eso. Que hay que empezar ahí, pero claro, en fin, es que ya nos falta subir en el globo. Oye, tú querías hablar o querías preguntarle a Ro sobre los distintos tipos. Sí. Cuando una persona que tiene mal sus riñones y está en diálisis, pues lo vemos moreno, ¿no? Dice, pues, bueno, el que lo ha visto mucho, esa persona seguro que está en diálisis. Efectivamente, está en diálisis porque tiene un problema de riñón. Sí. A los que tienen EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿todos los pacientes físicamente son iguales o no son iguales? No, hombre, y clásicamente ya se hacía la distinción, ¿no?, entre lo que era el bronquítico crónico, ¿no?, y el enfisema, ¿no? El enfisematoso suele ser un paciente mucho más delgado, ¿no? Pero eso del enfisema, ¿qué? Así, rápidamente. Vamos a ver, el símil podríamos poner, si tuviésemos en cuenta que el pulmón es como una esponja, ¿no?, y una esponja que el enfisema sería que el propio efecto del tabaco produciría destrucción dentro del pulmón y sería como una esponja llena de agujeros, ¿no?, en cierta manera. Eso sería un enfisematoso, un paciente que su pulmón tiene agujeros como consecuencia de los efectos que le ha podido produciendo el tabaco dentro de su pulmón. El bronquítico crónico es un paciente más con sobrepeso, se describía más con sobrepeso, pero bueno, el enfisematoso es un paciente mucho más delgado y visualmente más fácil de diagnosticar a veces. Lo que pasa es que es verdad que el enfisematoso, por ejemplo, es un paciente que no suele tener tos o no suele tener tanta expectoración, y a veces el diagnóstico es más tardío porque lo que tiene es la fatiga y se ha ido acomodando, ¿no?, en la edad, ese aspecto. Y el bronquítico crónico tendría más inflamación, tosería más, tendría más expectoración, sería un paciente con ese tipo de perfil más que hablábamos antes de lo que era la bronquitis crónica, ¿no?, de toser más y producir más. Más gordo, con los ojos que se le salen un poco fuera, colorado, un poco abotargado, esa es la imagen final, ¿no? Sí. Y el enfisematoso es más el tísico, ¿no? Lo que antes se hablaba de la tisis, muy delgado, con los bronquios muy ensanchados. Al final hay un concepto, cuando hablamos de obstrucción, la fatiga, tenemos que entender que lo que se produce es como consecuencia de que al tener mis bronquios obstruidos hay cantidad de aire que se queda dentro del pulmón, ¿no? Se produce un fenómeno que los médicos llamamos hiperinsuflación. Y esta hiperinsuflación hace que el tórax pues, se adapte, se llena de aire, y realmente los pacientes bronquíticos con enfisema serían aquellos que van a tener más atrapamiento aéreo, más grado de aire atrapado en sus pulmones. Su tórax adquiere una morfología que se llama toner y también visualmente se daría a entender de que tiene más aire atrapado en su pulmón. Incluso los médicos buenos como tú, dedicados a la neumología, cuando ven una radiografía,
hacen perfectamente el distingo entre un enfisema y una bronquitis crónica, según las características del tórax, del aire, etcétera, etcétera. ¿La radiografía es necesaria para diagnosticar una enfermedad de este tipo? Vamos a ver, la radiografía estaría dentro un poco de las cosas que hay que hacer, ¿no? Porque muchos de estos pacientes pueden tener, el tabaco no solo produce EPOC, el tabaco puede producir también una neoplasia, un cáncer de pulmón, y lo correcto sería que estos pacientes mínimamente tuviesen una radiografía, por si también hay alguna otra patología. También el tabaco se relaciona con algún otro tipo de enfermedades intersticiales, a lo mejor menos frecuente, pero siempre hacemos el tabaco, y siempre una radiografía nos va a aportar, nos va a apoyar nuestro diagnóstico y nos va a permitir, en cierta manera, ver que realmente no hay otra cosa sobreañadida que tendríamos que hacer alguna cosa. Cuando estamos hablando de ya una persona que la tenemos diagnosticada del EPOC, le hemos puesto su tratamiento, siempre se le dice que cuando llegue en octubre tiene que ponerse la vacuna de la gripe. ¿Tiene que ponerse alguna otra vacuna o no? Se recomienda la del neumococo también, ¿no? La del neumococo, pero la que paga el seguro o la que no pasa el seguro. Vamos a ver, en principio la que paga el seguro es la polivalente, ¿no? Realmente la guía española recomienda actualmente la revisión que hizo era la conjugada, en cierta manera. Pero realmente se recomienda que, o una u otra, ¿no? Pero que sí tengan, aparte de la vacuna de la gripe, tuviesen también la vacuna del neumococo. Cualquiera dos del neumococo. Bueno, en principio, digamos, la guía española sí recomendaría ponerla conjugada, pero hoy por hoy no lo cubriría el seguro, pero la guía americana se recomienda en principio también la polivalente, ¿no? Realmente. ¿Con qué periodicidad? 5 años. Cada 5 años. Muy bien. ¿Y el tratamiento de la EPOC cuál es? ¿Son pastillas? ¿Son inhaladores? Son inhaladores. Lo que nos interesa en cierta manera es esa obstrucción. Bueno, el primero, diríamos que es lo primero que hacer un paciente con EPOC, ¿no? Es que deje de fumar, ¿no? Sería no olvidarlo siempre, que sería lo mejor que habría que hacer o lo más importante. En segundo lugar, tienen fatiga y tienen un problema de obstrucción, ¿no? Lo que pretendemos con los tratamientos inhalados, los inhaladores, es mejorar esa obstrucción, provocando en cierta manera un cierto grado de que el bronquio se abra, ¿no? Y que permita que el paciente atrape menos aire y por lo tanto tenga mayor capacidad de caminar y menos fatiga. Y serían por lo tanto los inhaladores. Y hablando de inhaladores, es que en el mercado hay de este tipo, que son estos presurizados. Luego hay estos de polvo seco, otro más de polvo seco, otro con unidosis que se le mete la cápsula y se pincha, y otro con aire fino. ¿Cuál es el mejor o cuál es el que hay que poner? ¿O todos son todos iguales? ¿Cómo elegimos los médicos? ¿Cuál le ponemos al paciente? Eso se llama ingeniería, ¿eh? Sí, esto salió en la tele el otro día. Sí. En neumología estamos asistiendo, ¿verdad?, a un momento bueno, es decir, en cuanto a posibilidades terapéuticas, ¿no? Es decir, se ha avanzado mucho en tratamiento, disponemos de nuevos tratamientos y de nuevos dispositivos. Aquí hay que contar con dos cosas: uno es la molécula, o sea, la molécula como fármaco, que puede ser bueno, y otro es el vehículo que utilizamos para que llegue al pulmón, ¿no? Y de esto tenemos muchos modelos hoy por hoy. Eso nos permite que en cierta manera podamos mejorar la adherencia al tratamiento con el paciente, ¿no? Y lo que tendría que hacer un médico es ¿qué tratamiento quiero darle? Quiero darle este tratamiento por las características del paciente. Y luego tendría que decidir un vehículo, un inhalador, que sea correcto para las características del paciente para que lo pueda tomar. Porque si tenemos un inhalador pero lo hacemos mal, o el inhalador no es lo suficiente, digamos que el paciente no tiene la suficiente fuerza. Destreza. No, y a veces incluso fuerza inhalatoria para que llegue al pulmón, no estamos haciendo nada. Claro, el mejor inhalador es que mejor le vaya al paciente, que mejor haga al paciente. Pero tenemos los pacientes que... No, pero es que yo creo que había abordado, si me permite un momento, sí, Juan, yo creo que había abordado un tema muy importante, que es el tema de los inhaladores, que por cierto no son baratos. Hay algunos baratos, los de primera generación, los que estamos ahora tienen un precio considerable. Y estamos hablando de una medicación crónica, estamos hablando de una medicación para casi toda la vida. Y estamos hablando de que cada paciente tiene sus características, es decir, hay a quien le va mejor una cosa, hay quien le viene mejor chupar, como él decía, que tiene más capacidad ventilatoria y puede pegar la aspiración. En esto ha habido una evolución, como sabéis, tremenda, del famoso Ventolin, que está todo el día enganchado el Ventolin, a spray que se ponen una vez al día, que fijaros la potencia que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hacer un esfuerzo, y ahí nuestro querido cuerpo de enfermería debería hacer un gran esfuerzo también en la educación para la salud, en el tema de los dispositivos de broncodilatadores, porque la inmensa mayoría, no diré la inmensa mayoría, un porcentaje elevado de pacientes de bronquitis crónica no hacen bien las aplicaciones, y esto lo estamos viendo todos los días. Si se nota en la garganta, entonces va bien. Si no se nota en la garganta,
Esto es lo que estamos luchando Sí, todos sí, los sí. días, ¿no? Es que me lo he puesto 4 veces porque no sale. Y luego resulta Eso que es. se lo ha puesto bien y le dan taquicardia Claro, porque lleva claro, un claro. medicamento. No solamente hacer la referencia a Sí, eso, ¿no? pero yo creo que, bueno, tú has dado ahora en el clavo. Yo es que estoy todos los días poniéndome Ventolin, me pongo Ventolin 4 veces al día y voy Al muy pelo. bien, al pelo. ¿Eso está bien? ¿Está mal? Hombre, el Ventolin, el famoso Ventolin, ¿no? El salbutamol, es Sí. un fármaco de rescate, ¿no? Realmente, hoy por hoy disponemos de, como le ha dicho, tratamientos muy potentes que realmente si se ponen y el paciente los usa bien, no debería de utilizar el Ventolin de rescate. Eso debe hacernos pensar que algo está fallando, o que no tomo bien la medicación habitual, o que me voy a poner malo, y podría ser una llamada de atención para acudir al médico. Pero realmente, con la medicación que disponemos hoy por hoy, el Ventolin únicamente la utilidad sería de rescate. Claro, y, es que- y sería una señal de alarma, ¿no? Algo me está pasando que necesito tomar el Ventolin de Sí, rescate. cuando un paciente viene a mi consulta y me dice, hágame usted 2 Ventolin. Yo, ¿cómo que 2 Ventolin? Pues, ¿cuánto lo utiliza? Pues por lo menos una vez al día. La Digo, demanda. mal, muy mal. Sí. Digo, el Ventolin lo tienes que utilizar como mucho 2 veces a la semana. Ah. ¿Cómo que 2 veces a la semana? Digo, sí, eso es porque te falta un tratamiento de base para tener todos esos bronquios abiertos durante todo el día, cuanto más tiempo mejor. Y cuando el paciente lo comprende y el médico, o soy capaz de explicarle eso y que lo comprenda, cuando le ponemos el tratamiento de base, a lo mejor el Ventolin alguna vez está, es que Te se lo me ha quita. caducado y voy muy bien, soy capaz de hacer Sí. ejercicio, etcétera. Oye, y dos preguntas. Siempre les decimos a nuestros enfermos respiratorios, y especialmente a los de la bronquitis crónica, en vez de que beban whisky, que beban mucha agua. Es decir, quisiera que me dijeras 2 palabras de la indicación de la hidratación abundante de estos pacientes y 2, de la utilización sistemática de los mucolíticos. La famosa acetilcisteína, que ya todo el mundo la conoce con sus nombres y tal. Esas 2 consideraciones. Vamos a ver, la hidratación es buena porque hace que el moco sea, la fluidificación del moco sea mejor, ¿no? Y realmente lo que hace que el moco sea mejor es el agua, ¿no? Estar bien hidratado. Con respecto a los mucolíticos, bueno, parece hay algunos estudios, sobre todo con la N-acetilcisteína, que podría disminuir la exacerbación de algunos pacientes, ¿no? Y realmente se han utilizado, sobre todo en algún paciente que tiene una expectoración que es muy abundante. En estos pacientes siempre hay que descartar que tengan otro tipo de consideraciones, como son las bronquiestasias, otro tipo de cosas. Y tomados de forma permanente y crónica. Pregunto. Bueno, es decir, Te pregunto porque la gente me dice, don Juan, y el Flumil me lo tengo que tomar toda la vida. las guías clínicas no lo relativizan. recomiendan, lo relativizan. No hay datos suficientes como para decir esto es un tratamiento de por vida. Sí es verdad que en algunos pacientes en los cuales pues tendría mucha mucosidad, pues se podría plantear, ¿de acuerdo? Pero realmente tampoco no, es ninguna panacea, ni- realmente no hay datos, y digamos la guía clínica no hay datos suficientes como para decir para ampararlo. Hay algunos estudios puntuales que han demostrado que podría disminuir las exacerbaciones, que la EPOC es una enfermedad que puede cursar con exacerbación y por lo tanto que hagan que tenga que acudir o al médico de atención primaria o urgencias o incluso ingresar. Pero en ese sentido sí es verdad que hay algún dato, pero realmente no hay datos en las guías clínicas que digan, pues eso hay que ponerlo como el inhalador. Realmente el tratamiento de base es dejar de fumar y que cumplan con los inhaladores. Y los inhaladores sí son de por vida, porque es lo que va a hacer que, de cierta manera, esa obstrucción mejore. Totalmente de acuerdo. Ha comentado el doctor Pereñíguez, Juan Enrique, que deben beber mucha agua, pero deben llevar alguna dieta especial, una dieta normal, una dieta rica en proteínas. Con respecto a la dieta, una dieta normal, es decir, que coman, tienen que vamos, serían las medidas generales que muchas veces se le aplican a cualquier paciente, ¿no? Y eso, una dieta, digamos, mediterránea, ¿no? Que sería lo suyo, y luego la actividad física, ¿no? Es decir, dentro de lo que serían las medidas generales, las que son no médicas, pues ahí estaría la actividad física y mantener una dieta correcta, ¿no? Porque al final también, bueno, tienes que mejorar el estado de salud, pues igual con una dieta normal, ¿de acuerdo? Es decir, Pero lo que parece evidente es que una persona que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica sería bueno que no pesara, es decir, que estuviera en normopeso, incluso Sí, debajo del sí, peso. sí. Por una sencilla razón, porque sus requerimientos de oxígeno van a ser menores. ¿no? sí, eso por Claro, descontado. Y claro. sobre todo porque pueden asociarse patologías Eso es. relacionadas a la obesidad, Eso es. como son la apnea del sueño, porque puede ir muy asociada a pacientes con EPOC. Pero en cuanto a... Sí es verdad que podríamos hacer la distinción si tiene que ser con pocos hidratos de carbono o no, Sí, porque muchas sí, veces bueno, eso ya. cuando el tema, en cuanto al consumo, la utilización, ¿no? La producción, de la necesidad del metabolismo de los hidratos de carbono, porque necesitan muchas moléculas de oxígeno, producción de CO2, no, pero obviamente es una medida general, ¿no? Sí, Una dieta dirigida a no tener sobrepeso, dirigida obviamente sino a no engordar, normopeso. pero vamos, que no habría que hacer tampoco ninguna... Prometo hacer mi última pregunta. ¿La apnea del sueño y el EPOC es lo mismo? ¿Es parecido? Cuéntame. No. La ¿No? apnea del sueño es una patología en Que la relación tiene a- mucha gente, ¿no? Sí, y de hecho es a ver si diríamos que la
La EPOC es un problema de salud pública, ¿no? La apnea del sueño probablemente es un problema también de salud pública, ¿no? Y tiene que ver mucho con el sobrepeso. Y tiene que ver con la presencia de paradas de respiración durante el sueño y en la gran mayoría de las veces como consecuencia del sobrepeso. Pueden ir de la mano, ¿no? Uno puede ser fumador, puede tener una EPOC y tener una apnea del sueño. Eso va a conllevar que... ¿Los dos suelen ser fumadores? No tiene por qué. Uno puede tener una... No tiene por qué, no. La apnea del sueño sería más un problema en relación generalmente con el sobrepeso y con la morfología que a nivel del territorio de la orofaringe, pero bueno, realmente sería más un tema con sobrepeso y la EPOC y el EPOC sería el tabaco. El tabaco puede influir en que yo tenga más paradas de respiración por resecación de la vía, pero realmente en cuanto a la causa en sí no tendría que ver con eso. Se recomienda a ambos que dejen de fumar. Al paciente con apnea del sueño igual se le recomienda también que deje el tabaco. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar y luego estuve haciendo la especialidad, a los pacientes, pues bueno, sobre todo los que estaban ingresados, porque se catalogaba en aquella época por bronquitis crónica, y empezaron a darle masajes y palos en la espalda para que pectoraran, después le daban unas bolitas. La fisioterapia respiratoria para estos pacientes es buena. ¿Cómo está implantada esa rehabilitación respiratoria? La rehabilitación pulmonar se debe ofertar a los pacientes que tienen EPOC, ¿no? Va a mejorar la función pulmonar, va a mejorar disminuye la exacerbación y mejora la tolerancia al ejercicio. Es una fisioterapia destinada a respiración, pero destinada también a actividad física. ¿Pero qué es lo que mejora? ¿El drenaje de los mocos? Vamos a ver, el EPOC en sí no tiene... otra cosa sería el paciente que tenga bronquiectasia y que tenga una broncorrea, ¿no? Nos tendríamos que centrar en lo que sería una fisioterapia destinada al drenaje de moco, ¿no? En este tipo de pacientes, un enfisematoso no tiene por qué tener moco, no tiene por qué tener una fisio destinada... se le da una fisio respiratoria destinada a mejorar, a ser mucho más eficiente en el consumo de energía, pero también mejorar el diafragma, mejorar la respiración. Y también es una rehabilitación destinada a mejorar la tolerancia al ejercicio, ¿no? En cierta manera, mi oxígeno está más bajo, mis requerimientos de oxígeno pueden bajar con el ejercicio, bueno, puedo necesitar más requerimiento de oxígeno y el hecho de tener una rehabilitación va a hacer que mi musculatura esté más adaptada y me permita tener una actividad más, diaria más activo, ¿no? El hecho de ser más activo va a conllevar pues, que uno se encuentre mejor, que es lo que el paciente va a valorar mejor, pero de la función pulmonar va a mejorar y parece que disminuye la mortalidad y disminuye las exacerbaciones. Es decir, un paciente con rehabilitación se le debe ofertar a un paciente con EPOC. Habrá que decirle al jefe de servicio de rehabilitación que se ponga inmediatamente en contacto. Que se ponga las pilas porque esto no puede ser. Que es nuestro buen amigo el doctor Olmo, que ha estado aquí varias veces. Y, efectivamente la rehabilitación... Claro, pero que es que la rehabilitación no se deben limitar simplemente a darle la bolita a esas azules, que sube la primera, la segunda, a ver si sube la tercera. No, el masajeo, el movimiento... Y la manera de subir escaleras, etcétera, que hay muchísimas más cosas. Y el oxígeno, al final todos los pacientes que tienen EPOC, bueno, hace unos años que al final tú pensabas una persona que tenía EPOC y al final le hacías aquí y dices, ¿qué va a pasar dentro de unos años? Pues seguro que va a estar enganchada a una máquina de oxígeno. Ahora la intención es pues, que no pase eso, ¿no? Pero hay muchos pacientes con oxígeno. ¿Y cuáles son los cuidados que debería llevar ese paciente que tiene oxígeno en casa? Hombre, la vía final de la enfermedad, pues al final si un órgano fundamental como el pulmón falla, pues necesitaría un suplemento de oxígeno. No todos, como decía antes, la fatiga no siempre quiere decir que el oxígeno esté bajo. Muchas veces la fatiga es consecuencia de que necesito broncodilatar más mi bronquio para que yo pueda mejorar mi tolerancia al ejercicio. Esos pacientes, hay una indicación concreta en las guías clínicas establecen cuáles serían los puntos de corte, los cuales, y en este caso hechos principalmente por gasometría, que también se puede hacer por osimetría, por pulsosimetría, que hay que llevar. Bueno, son pacientes que estarían ya en una situación, digamos, peor, ¿no? Y realmente, pues hombre, obviamente no tienen que fumar, ¿no? Porque eso digo, que es condición indispensable. Si tiene aparato de oxígeno en casa, olvídese. Hay que tener en cuenta que el oxígeno es inflamable, ¿no? De cierta manera siempre no sería correcto, ¿no? poner por el riesgo de fuego. Y que no parece dejar el oxígeno con el cigarro. No sería. Pero bueno, el tratamiento sería el tratamiento habitual y sí es verdad que el hecho de poner oxígeno cuando hace falta, sí parece que los estudios que se hicieron en su momento mejoraban la supervivencia. ¿Y hay que ponérselo mucho tiempo, poco tiempo, un ratico? Los estudios, depende un poquito del paciente. Hay pacientes que se los ponemos al caminar, porque puede ser que necesiten un suplemento al caminar. El paciente que ya lo necesita de forma crónica, pues habla de unas 16, 18 horas, que fueron las que se establecieron en su momento, siempre cubriendo el sueño. El sueño es un periodo que los neumólogos estimamos mucho porque realmente al no tener la musculatura accesoria de apoyo,
digamos, la oxigenación puede bajar como consecuencia de la hipoventilación que se produce por la falta del tono muscular. Entonces siempre habría que cubrir el sueño y luego cubrir pues unas 16-18 horas, que fue lo que demostró en su momento que mejoraba la... 16-18 horas. Y una última pregunta, aunque de alguna forma la han respondido antes ya. ¿Hay algún consejo o consejos de forma genérica que se puedan ofrecer a los pacientes que tienen que convivir? Hemos dicho al principio que no es una enfermedad curable, que tienen que convivir con el EPOC. ¿Hay alguna serie de consejos? Hemos hablado antes de la dieta, hemos hablado un poco también de... ¿Hay alguno más que se pueda dar de forma genérica? Actividad física, que no se queden quietos, ¿no? De cierta manera, aparte de cumplan con el tratamiento. Actividad física moderada, entendemos, claro. Sí, adaptada a sus condiciones, pero realmente eso va a hacer que sean más activos, ¿no? Y se sabe que el hecho de ser más activos, ¿no? A veces pensamos que el paciente más grave es el que menos se mueve, ¿no? En general sí, pero realmente los pacientes que se mueven, al que tengan una afectación más grave, van a ir mejor que aquel que se queda... Hay que intentar romper una especie de espiral, ¿no? De como me fatigo, me quedo quieto, pero al mismo tiempo se produce un fenómeno de gasocondicionamiento físico en el cual no hay, la musculatura le cuesta cada vez más, y entonces sí es verdad que entra en una situación, digamos, de que les obliga a estar mucho más tiempo pues quieto, y con respecto a calidad de vida se van a encontrar peor, ¿no? Es decir, moverse sería un poco el mejor consejo que podemos dar. Aparte del tratamiento, dejar de fumar, sí, también tener en cuenta que la actividad física forma parte del tratamiento. Eso es obvio. Una pregunta quisiera hacerle yo a Ros, si te parece. Rápidamente. ¿Piensa estar más de 8 años en la presidencia de la Sociedad de Neumología? No, espero más de estar... Te respondo en 3 años, y espero estar los 3 años que me tocan y ceder el puesto, obviamente, al compañero que toque. Muy bien. Si no, te lo reclamaremos. Doctor José Antonio Ros, gracias por habernos acompañado esta semana aquí en Primera Línea. Muchas gracias. Pasamos un rato muy agradable. Y al doctor Pereñíguez y al doctor González, os esperamos la semana que viene. No sé si tenemos tema ya. Sí, hablaremos del asma. ¿Del asma? Entonces guardamos relación con el tema que hemos tratado esta semana. Bueno, asma y alergia, que está de moda ahora. Estamos en la época de ello. Sí. Gracias y hasta la semana que viene. Lo mismo a ustedes. Gracias por acompañarnos una semana más y nos encontramos en el próximo programa de Encantados de Cuidarte. Buenas noches. Toma. Si no...